Estamos culminando la penúltima semana de septiembre y asistimos a dificultades de carácter, por un lado económico, por otro de orden político para el gobierno nacional. Y esto a la postre, como bien sabemos, nos guste o no el gobierno, nos afecta a todos los ecuatorianos. Se trata de lo siguiente: de por medio, más deuda, como bien sabemos, ¿no? Más deuda. El Fondo Monetario Internacional va a desembolsar a favor del gobierno que preside Lenín Moreno unos 6.400 millones de dólares. Habrá que cumplir requisitos fuertes, ¿no? Ajustes. Dicho sea de paso, en esto hay varios intereses en juego, y a lo largo de esta entrega ustedes los van a advertir. Permítanme ponerles un antecedente para entender mejor el problema actual. En el año 2019 el Fondo Monetario le ofreció al Ecuador 10.200 millones de dólares, de los cuales apenas llegaron operativamente 2.900, no más, porque no se pudo cumplir con los requisitos que exige esa entidad de crédito. Esta vez, año 2020, no es diferente. De esos 6.400 millones de dólares ofrecidos por el fondo, por experiencia, llegará apenas una tercera parte, unos 2.200 millones de dólares. Esto lo decimos por la experiencia que hemos estudiado, una data histórica. Los 20 convenios anteriores del Fondo Monetario con el Ecuador así han sido. Ofrecen una cuantía determinada y lo que llega es mucho menor. En el mejor de los casos una mitad, pero casi siempre una tercera parte. En lo único en que se ha progresado es que antes el fondo autorizaba recursos a los países estrictamente para gastos de capital, es decir, de inversión. Construir una hidroeléctrica, una carretera, un puente, en fin. No prestaba para gasto corriente. Este organismo de crédito interamericano ha flexibilizado sus condiciones y ahora permite a los gobiernos, en este caso al gobierno ecuatoriano también, un cierto monto de libre disposición, que no sabemos a cuánto ascienda esta vez. Si al presidente Moreno le van a llegar 2.200 millones, no 6.400. ¿Qué será eso, no? Un tercio de eso, la mitad, que le permite el fondo para pagar obligaciones pendientes. Obligaciones con los acreedores, pagos de sueldos y salarios, es decir, gasto corriente, no inversión. En eso, como dije hace un segundo, el BID ha flexibilizado su exigencia. El otro tema es que, naturalmente, cuando se anuncian ajustes económicos exigidos por el Fondo Monetario Internacional, los tenedores de bonos, tenedores privados, suelen contentarse, porque en los mercados bursátiles internacionales, las bolsas de valores, el asunto funciona así, con componentes de carácter psicológico. A un país le van a ajustar con más impuestos, más restricciones, más limitaciones, más sacrificios, los bonos suben. Recordemos que los bonos 2020, así se llaman, en manos de acreedores privados, a la altura de marzo de este año, habían caído a un 20% de su nominal, a un 20%. Inmediatamente, pues las gestiones del ministro Martínez, los pagos que hizo el ministro Martínez, empezaron a reflotar los valores y los precios de esos bonos. Así es como juegan estos intereses. No siempre son los intereses del pueblo ecuatoriano, sino, como he dicho y repito, son las visiones, las ventajas, los privilegios de muy focalizados grupos, casi siempre económicos, a los que los griegos llamaban oligarquía. Bueno, este es el problema económico del presidente de la República y de su frente productivo.
que preside Richard Martínez. Pero hay un problema político este momento que también afrontan. El señor ministro ha sido llamado a juicio político por parte de la Asamblea. Sabemos que es una asamblea sumisa, manejable, a cambio de, nunca es gratuito, bien lo sabemos. El manejo de la pandemia fue un reparto ignominioso, ruin e infame de hospitales, ¿no? Cuyo o cuya responsable sabemos quién es, pero todavía no sale a la palestra legal. Todavía no está en curso en las investigaciones de la Fiscalía. Lo estará tarde o temprano. Sabemos de quién se trata. Esta vez me imagino que ya no hay que repartir. Más hospitales imposible, ya no los hay. ¿Qué estarán pensando repartir para salvar al ministro Martínez del juicio político? Porque ya ha sido llamado. Las 5 causales por las que lo convocan han sido aceptadas. Esto es extraño, es raro. Me estaba yo preguntando por qué. ¿Lo van a censurar? El hecho es que la explicación que tengo es que estamos en año electoral y que decenas de los asambleístas pues desean reelegirse. Y a lo mejor censurándose un ministro tan importante como el de Economía, dan un golpe de efecto y ellos creen que ganan votos. Podría ser esto, ¿no? He estado yo especulando en ese sentido. En esta lucha, que ya es política y no económica, hay 2 bandos. El gobierno, su ministro de Finanzas, Richard Martínez, quienes lo apoyan al ministro, que generalmente es un grupo de banqueros o un grupo de acreedores privados, les interesa sobremanera mantener a este funcionario pues en su puesto, en su cargo, y que no se vaya. Hay 2 formas de que podría irse Richard Martínez. Censurado con un juicio político, sería terrible para él, terrible para la negociación del Fondo Monetario, y muy malo, desde luego, para quienes lo auspician y para quienes le ubicaron en esa función. La otra forma es que no lo censuren, o sí, y que vaya a parar a una invitación que le ha hecho el flamante presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que es presidente gracias al voto de Jamaica y al voto del Ecuador. Ecuador votó por este señor que es estadounidense, rompiendo una tradición. El presidente del BID siempre ha sido un latinoamericano, desde 1945-48, desde Bretton Woods. Así como el presidente del Banco Mundial es un estadounidense y la directora del Fondo Monetario es siempre un europeo o una europea. Es una tradición. Esa tradición acaba de romper el Ecuador. El ministro y el país votaron por el señor Claver Carone, estadounidense, y ha dicho que le encantaría tenerlo como experto, como asesor, como su ayuda a Richard Martínez en el BID. Es la otra forma como el ministro podría abandonar sus funciones. Dicho sea de paso, le está prohibido, porque el artículo 133 de la Constitución vigente le veta, le inhibe, le prohíbe al ministro. Dice así el artículo: cualquier funcionario involucrado en negociaciones con corporaciones e instituciones acreedoras del fisco ecuatoriano está impedido de ser funcionario de esas corporaciones durante los 2 años subsiguientes a su operación. Pero bueno, como aquí la Carta Fundamental del Estado y las leyes se rompen a gusto y gana, nadie sabe lo que vaya a suceder y lo que vaya a pasar. Así está de confuso el panorama económico, el panorama político este momento para el gobierno y por extensión para todos nosotros los ecuatorianos. Desde luego, y por ahí vi yo, en la semana que termina, un artículo realmente empalagoso, almibarado, exagerado, de un columnista que ubica al señor Richard Martínez como niño prodigio, con una serie de puntitos insignificantes en su currículum vitae, que más bien son cursitos de corta duración,
no son realmente maestrías, cuartos niveles exigentes de varios años. Eso le hace decir a este columnista, muy conocido porque escribe para un rotativo de inmenso prestigio en el Ecuador, escribe los domingos, le llama Niño Prodigio. Déjenme terminar contándoles algo personal. Cuando uno tiene mi edad, las personas tienen mi edad, suelen pedirle muchas cosas a Dios. También yo. Una sola cosa no le pido. Voy a explicarles cuál. No le pido a la divina providencia que no me haga terminar como un lambón, como un lamezuelas, como un esbirro. Eso no le pido porque no tengo necesidad. No está en mi característica, no está en mi esencia. No soy para adular a nadie. A propósito de este artículo, en donde, como les acabo de decir, había derramado un quintal de almíbar. Yo le pido al Señor, Dios, que se apiade de estas personas. Nunca le pido por mí, porque yo para esbirro, lamezuela e incondicional no nací. Sencillamente eso. Bueno, disculpen por haber terminado con un evento de carácter personal, que no suele ser mi costumbre. Un abrazo para todos. Hasta el lunes.